Muy bien, hermanos, bienvenidos a nuestra clase de los miércoles en la que estamos estudiando la doctrina cristiana, siguiendo el orden de la confesión belga de fe. La semana pasada se estudió el artículo 5 de la confesión, que me gustaría leerlo para hacer un pequeño recuento nada más de dónde derivan las Santas Escrituras su dignidad y autoridad, ¿ok? Y dice así el artículo 5: recibimos todos estos libros y solamente estos como santos y canónicos para regular, cimentar y confirmar nuestra fe, creyendo sin ninguna duda todas las cosas que se contienen en ellos, no tanto porque la Iglesia los recibe y aprueba como tales, sino especialmente porque el Espíritu Santo testifica en nuestros corazones que son de Dios, y también porque contienen en sí mismos la evidencia de ello, porque los mismos ciegos pueden percibir que las cosas predichas en ellos se están cumpliendo. Ese es el artículo 5 que la semana pasada nuestro hermano Eliezer explicó, ¿verdad? Entonces, noten rápidamente algunos puntos aquí. Dice que solamente los libros citados ya en el artículo 4 que tenemos en nuestras Biblias, solamente ellos, es decir, el canon está cerrado, ¿verdad? No vamos a añadir más libros ni quitar más libros del canon de la palabra de Dios. Esos libros son santos, dados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, y son canónicos. ¿Recuerdan la explicación? La palabra canónico hace referencia a que son los libros inspirados por Dios y por lo tanto son de autoridad, ¿verdad? En la Iglesia son la norma, el estándar, y por eso es que ellos sirven para regular, para gobernar, para cimentar, es decir, para echar el cimiento, el fundamento, pero también para confirmar nuestra fe. No vamos a acudir a otros libros para regular, cimentar y confirmar nuestra fe, sino a la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Y la Iglesia, obviamente, por la obra del Espíritu Santo, creemos todo lo que está contenido en la palabra de Dios, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál es el rol de la Iglesia? Como nuestro hermano explicó, el rol de la Iglesia es recibirlos y creer en ellos, ¿verdad? La Iglesia no es quien crea el canon, la Iglesia no es quien le da validez al canon, sino solamente lo recibe y dice: esto es la palabra de Dios. Así como los profetas, cuando recibían palabra de Dios, decían: eso es lo que dice Jehová el Señor, y el pueblo de Israel solamente lo recibía como palabra de Dios. Entonces, la Iglesia no es el juez para decir la Biblia es la palabra de Dios. La Iglesia solamente recibe y da testimonio, ¿verdad?, de que lo que hay en la Biblia, en los 66 libros de la Biblia, son la misma palabra de Dios. Y no tengo una frase interesante ahí que también explicó nuestro hermano. Dice: y también porque contienen en sí mismos la evidencia de ello. Es decir, cuando tú lees la palabra, el Espíritu Santo testifica a tu corazón, a tu mente, a tu entendimiento, que lo que estás leyendo es la palabra misma de Dios. Cuando tú lees otros libros, puedes admirarte, puedes disfrutar su lectura, pero ellos no dan evidencia de que sean la palabra de Dios. En cambio, cuando uno lee la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia misma es poderosa y da evidencia de que ha venido de Dios. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Y termina diciendo el artículo 5: porque los mismos ciegos pueden percibir
que las cosas predichas en ellos se están cumpliendo. Claro, hay muchas profecías, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento que ya se han cumplido, y otras que se están cumpliendo, y otras que se cumplirán en su cabalidad cuando el Señor Jesucristo regrese otra vez. De una manera muy resumida, el artículo 5. Y ahora vamos a entrar al artículo 6. Artículo 6 de la Confesión Belga dice así, se titula La diferencia entre los libros canónicos y los apócrifos. ¿Ok? La diferencia, hay una diferencia entre los libros que son inspirados por Dios, que son la norma, el estándar, que son autoritativos para nuestra fe y para lo que debemos vivir, lo que debemos hacer. Regulan, gobiernan, cimientan, confirman nuestra fe y también nuestra forma de vivir. Esos son los libros canónicos, los 66 libros. Pero también en la historia de la Iglesia, como se ha explicado anteriormente, se han añadido libros, ¿verdad?, que se llaman apócrifos. La palabra apócrifos viene del griego y es una palabra que significa oscuro, secreto, ¿okay?, oculto. Y eso se debe a que estos libros no se sabía exactamente, ¿verdad?, quiénes eran sus autores, además de que dicen varias cosas que no son ciertas, como también no son libros que tienen autoridad para la iglesia cristiana. Entonces, la palabra apócrifo significa eso, oscuro, incierto, algo oculto, porque no se sabía exactamente, ¿verdad?, quiénes eran sus autores, o también porque lo que contienen no está de acuerdo con los libros canónicos, con los 66 libros. Pero vamos a ver la diferencia, ¿ok? Dice así el artículo 6. Distinguimos esos libros sagrados de los apócrifos, es decir, los 66 libros que están en nuestra Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. En el Antiguo Testamento hay 39 libros y en el Nuevo Testamento hay 27 libros que constituyen los 66 libros canónicos, autoritativos para la iglesia. Esos libros son sagrados, son santos, dados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, distinguimos esos libros que están completos, no se les debe añadir ni quitar, de los apócrifos, de estos libros ocultos, de estos libros inciertos, de estos libros que la iglesia nunca aceptó dentro del canon de la Escritura. ¿Cuáles son esos libros? Bueno, la Confesión Belga da una lista y dice: tercero y cuarto de Esdras. Recuerden que en el Antiguo Testamento hay un libro que se llama Esdras. Bueno, esta es una añadidura, ¿verdad? Tercero y cuarto de Esdras. Y luego viene Tobías, Judith, Sabiduría, Jesús, Sirá, Baruch, el apéndice al libro de Esther, el canto de los 3 jóvenes en el horno de fuego, la historia de Susana, la historia de Bel y el dragón, la oración de Manasés, los 2 libros de los Macabeos. Esa es la lista de libros. Si ustedes toman una Biblia de la Iglesia Católica Romana, van a encontrar esos libros en una Biblia Católica Romana. Y un poquito de historia sobre los libros apócrifos. Los libros apócrifos se añadieron a las Biblias antes del Señor Jesucristo. ¿Ok?
se añadieron cuando el Antiguo Testamento hebreo fue traducido al griego. La historia cuenta, y esto es solamente una leyenda, ¿verdad?, que 72 rabinos, 72 doctores de la ley judíos, tradujeron el Antiguo Testamento hebreo al griego. Y como fueron 72, a esa traducción se le llamó Septuaginta, de 70, ¿ok? Septuaginta. Y entonces, por alguna razón desconocida, cuando se tradujo el Antiguo Testamento hebreo al griego, esos libros, los apócrifos, estaban en circulación y estos traductores lo agregaron, ¿verdad?, a la Biblia de la Septuaginta. ¿Ok? Con el paso de los años, ya después de Cristo, hubo un traductor de la Biblia que tradujo del griego al latín toda la Biblia, y entonces incorporó también estos libros apócrifos ya a la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Y desde entonces, ¿verdad?, las Biblias incluían los libros apócrifos. ¿Ok? Ahora bien, lo que hay que señalar también es que de manera muy interesante, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que es el pueblo de Israel que Él escogió, los judíos nunca aceptaron los libros apócrifos dentro del canon judío. ¿Okay? Es decir, el canon de los judíos es el mismo que nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Ellos nunca aceptaron ninguno de estos libros, tercero y cuarto de Esdras, Tobías, Judith, Sabiduría, Jesús, Sirá, etc. Ellos, la iglesia, el pueblo de Israel, nunca los incorporó dentro de la lista de los libros del Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora bien, esto es muy importante, hermanos, porque cuando uno lee la palabra de Dios, si nosotros vamos, por ejemplo, a Romanos 3:2, vamos a leer Romanos 3:2. Romanos 3:2. Vamos a encontrar lo siguiente. Dice allá el apóstol Pablo en Romanos 3:2. Voy a leer desde el versículo 1, Romanos 3, en la página 1187 de la Biblia. Y dice así el apóstol Pablo: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, ¿y qué dice? Que las palabras de Dios les han sido confiadas. Noten, esto es importante. Ahí el apóstol Pablo nos está diciendo que las palabras de Dios se refiere al Antiguo Testamento, al canon del Antiguo Testamento. Fueron dados ¿a quién? Al pueblo de Israel. Así como Dios dio su ley en el monte Sinaí a Moisés para entregarlo al pueblo de Israel. ¿Ok? Es muy importante. Es Dios quien ha dado su palabra a su pueblo en el Antiguo Testamento. Y ese pueblo, que es recipiente de la palabra de Dios, nunca incluyó ninguno de los libros apócrifos en su canon. ¿Ok? Vamos a leer otro pasaje muy hermoso, que es el Salmo 147. Salmo 147, versículos 19 y 20. Dice así la palabra del Señor en la página 688.
6:88. Dice lo siguiente así. Salmo 147, 19 y 20. Él, es decir, Jehová el Señor, declara sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Parece que Pablo tenía en cuenta este versículo, ¿verdad? Cuando dijo que a ellos les han sido confiadas las palabras de Dios en Romanos 3. Y dice después, no ha hecho así con ninguna otra nación y no conocieron sus juicios. Aleluya. Entonces, los judíos, por gracia, tuvieron el gran privilegio de que Dios les declarara sus palabras, sus estatutos y sus juicios. Y todas esas palabras, todos esos libros que Dios les entregó, no contenían ninguno de los libros apócrifos. ¿Ok? Entonces, la iglesia judía nunca los recibió como libros canónicos, como libros inspirados por Dios y por lo tanto como libros autoritativos para la fe y la vida de la iglesia. ¿Ok? Ahora bien, es bien interesante la historia de la Septuaginta, es decir, la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego. Y es interesante porque cuando se hizo esa traducción, como dije, se incorporaron los libros apócrifos y esa traducción se hizo en lo que se llama el período entre los dos testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se le llama también el período intertestamentario. Y entonces, de acuerdo con nuestra Biblia, el último profeta es Malaquías, ¿verdad? Y de Malaquías hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, cuando leemos el Evangelio de Mateo, los libros del Nuevo Testamento, transcurrieron alrededor de 400 años. Y los mismos judíos llamaban a ese periodo como el silencio profético, porque no había voz, palabra de Dios por medio de sus profetas, hasta que llegó un profeta que se llamaba Juan el Bautista. ¿Ok? Bueno, entonces, lo interesante de ello es que cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él citaba y usaba el Antiguo Testamento griego. No usaba el hebreo, usaba el Antiguo Testamento griego, o sea, la Septuaginta. Sus apóstoles también. Y lo interesante es que la Septuaginta tenía añadidos los libros apócrifos. Entonces, esa ha sido una razón de por qué los libros apócrifos se han mantenido o añadido a los 66 libros canónicos en la historia de la iglesia. Pero lo interesante también es que la iglesia nunca los ha recibido como canónicos, por lo que ya dijimos. Primero, la iglesia judía nunca los recibió como canónicos, y segundo, esto es lo interesante, que aunque nuestro Señor Jesucristo usó la Septuaginta, nunca citó de los libros apócrifos. Nunca. Ustedes pueden leer la palabra de Dios y nunca citó de los libros apócrifos. Es más, vamos a Lucas 24:44. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44, en la página 1110. 1110. Ahí leemos lo siguiente. El Señor está hablando con sus discípulos después de resucitar y les dice así: y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario
que se cumplieran todas las cosas que están escritas de mí, ¿dónde? En la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Pero no dice, y en los apócrifos. No lo dice. No lo cita de ahí. Ahí en esa parte. Si los apócrifos realmente hubieran sido canónicos, inspirados por Dios, el Señor Jesucristo hubiera dicho correctamente todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos y en los apócrifos. Pero no lo hizo, porque él sabía que esos libros no eran los libros sagrados, canónicos, dados por Dios a su pueblo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, ninguno de los apóstoles cita tampoco, ¿verdad?, los libros apócrifos. Muy bien. Entonces, por eso los distinguimos. Como dice la confesión de fe, distinguimos esos libros sagrados de los apócrifos. ¿Ok? Por otro lado, hermanos, cuando uno lee los libros apócrifos, cuando uno lee esos libros, van a encontrar varias inexactitudes históricas, ¿ok? Datos históricos que no son correctos. Y van a encontrar algunos cuentos muy fantasiosos que no son verdad y que además no van de acuerdo con los libros canónicos. ¿Ok? Por ejemplo, estaba revisando, ¿verdad?, los libros canónicos, y el libro de Judith llama a Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Nabucodonosor, rey de los babilonios, ¿verdad? Pero el libro de Judith llama a Nabucodonosor el rey de Nínive, aunque Nínive ya había sido destruida años antes del tiempo en que vivió Nabucodonosor. ¿Ok? Por eso es un dato histórico incorrecto. Por otro lado, el libro de sabiduría describe las competencias atléticas olímpicas, ¿ok?, en el tiempo de Salomón. Imagínense, el libro de sabiduría describe estas competencias de atletismo al estilo de Juegos Olímpicos de los griegos en el tiempo de Salomón, pero en el tiempo de Salomón no existían esos juegos. Ese es otro dato que nos hace ver que los datos históricos que encontramos en los libros apócrifos son incorrectos. ¿Ok? También, por ejemplo, cuando uno lee el libro de Bel y el dragón, ahí se nos narra que Daniel destruyó a un dragón al darle de comer una torta o un pastel, ¿verdad? La torta tal vez estaba muy picosa y le hizo indigestión al dragón y se murió. ¿Verdad que sí? Entonces, son cosas, ¿verdad?, que uno las lee y son fantasiosas y uno dice, esto no es la palabra de Dios. Entonces, estos libros apócrifos, ya dimos 3 razones por qué no son sagrados y canónicos. Primero, porque la iglesia judía, el pueblo judío, quienes fueron los depositarios de las palabras de Dios, nunca los incluyeron dentro de su canon.
Segundo, nuestro Señor Jesucristo nunca citó ni sus apóstoles de los libros apócrifos. Y tercero, porque contienen datos históricos incorrectos y también cuentos muy fantasiosos que no son reales, que no son verídicos. ¿Ok, hermano Julio? En ese caso sería lo contrario de los canónicos, ¿verdad? Que la evidencia interna les juega en contra. Correcto. Por eso es que el artículo 5 dice que el Espíritu Santo, cuando los leemos, ¿verdad?, testifica en nuestros corazones que son de Dios los libros canónicos, Antiguo y Nuevo Testamento. Y también porque contienen en sí mismos la evidencia de ello. O sea, la evidencia interna, el contenido de los libros, cuando los lees, dices, estos son libros canónicos, inspirados por el Espíritu Santo. En cambio, cuando lees los libros apócrifos, dices, no, esto no es correcto, ¿verdad? Esto no es correcto. No puede ser libros canónicos, son libros apócrifos. Hermano, sí. No estoy seguro, pero creo que incluso los mormones citan los apócrifos. Sí, claro. Hay muchas sectas, ¿verdad? Así es, hay muchas sectas que podrían acudir, apelar a este tipo de literatura para corroborar sus doctrinas. Pero la iglesia cristiana, y particularmente la iglesia reformada, los ha rechazado como libros canónicos, inspirados y autoritativos. ¿Ok? Muy bien. Esto da a entender otra vez que el canon está cerrado, está completo y no necesitamos de los libros apócrifos. Otro dato que hay que considerar, hermanos, cuando estudiemos los libros apócrifos es que... ¿Qué pasó? ¿Sabes que leyó Lucas 24:44? Sí, Lucas 24:44. Me pregunta, ¿sabes que dice ahí, está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos? Y en los salmos. ¿Todo eso es toda la Biblia? Sí, era una división, correcto, Jonathan. Los judíos utilizaban esta triple división de Moisés, profetas y salmos para referirse a la totalidad del Antiguo Testamento, correcto. Más antiguo. Sí, porque recuerda, cuando el Señor Jesucristo está diciendo esto, no se ha escrito todavía el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y Él le dice a sus discípulos, todo el Antiguo Testamento, nombrando sus divisiones principales, la ley, los profetas y los salmos, hablan de mí. Pero ahí Él no mencionó a los apócrifos. Ese es el punto. Eso también era, ¿cómo estaba? Cronológico. ¿Mate? De esa manera que dice, ¿es cronológico también? No necesariamente, es solamente la triple división. Sí. ¿Ok? La triple división. Muy bien, muy bien. Era una categorización. Sí, era una forma de referirse a todo el Antiguo Testamento. Como ahí, ¿no? Exacto. Ahora hacemos eso. Ahí tenemos exactamente en ese cuadro donde tenemos los libros de la Biblia, tenemos la ley, libros históricos, los salmos, ¿verdad? Los profetas, etc. Muy bien. Entonces, hermanos, otro dato, obviamente, por los cuales la iglesia no ha aceptado los libros apócrifos, es porque al leer los libros apócrifos encontramos enseñanzas que contradicen a los libros canónicos. Por ejemplo, los libros apócrifos enseñan la salvación por obras. Uno de esos libros enseña que si tú das limosnas, entonces tus pecados serán perdonados. Pero eso va en contra de la enseñanza de Jesucristo, ¿verdad? De que la única forma de ser perdonados es por medio de su sacrificio perfecto en la cruz. Es por medio de su obra,
no de nuestras obras. ¿Ok? Por ejemplo, también encontramos que en los libros apócrifos se adoran a los ángeles y los ángeles aceptan la adoración. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos principalmente el libro de Apocalipsis que estamos estudiando, ¿se acuerdan cuando Juan, el apóstol, en las visiones que tiene, se postra para adorar al ángel y el ángel le dice: no me adores a mí, adora solamente a Dios, porque el ángel es también un siervo de Dios. Entonces, si tú aceptas los apócrifos y aceptas los libros canónicos de la Biblia, entonces te vas a dar cuenta que va a haber una contradicción entre ellos, y eso automáticamente diría que la Biblia no es inspirada por Dios, no es infalible, no es inerrante, porque se contradeciría ella misma. Por eso es que la iglesia cristiana y la iglesia reformada particularmente no han aceptado que los libros apócrifos sean inspirados por Dios. ¿Jonathan? Eso también, como cristianos, Sí. es uno de los pasajes que le podemos enseñar como a los católicos o como a los que creen en Zacarías, Tobías. Correcto, Jonathan. Por eso hay que leerlos. Tú puedes leerlo y decirle: mira, este libro dice esta historia que... No porque digo yo, sino lo que dice. Exacto, ahí lo dice, y te das cuenta que estos libros apócrifos contradicen a los libros canónicos. Una vez fuimos aquí a los tacos en La Palma. Sí. Estábamos hablando con un señor sobre la palabra cristiana. Ajá. Y él es católico. Sí. Siento católico. Sí, sí. Y ya empezó, mira, no vamos a discutir, bueno, no vamos a discutir porque Dios está en donde sea, pero yo no creo en los cristianos. Ok. Sí, así es. Bueno, uno, ¿verdad? Siempre debe apelar a la palabra de Y Dios. le dije el pasaje ese de un solo Dios, ¿no? Ajá. No me acuerdo qué es Timoteo. Sí, 1 Timoteo, solo hay, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El problema es que no solamente dentro de la iglesia de los católicos romanos, que son nuestros amigos, ¿verdad?, sino incluso dentro de las iglesias que se llaman cristianas, evangélicas, la mayoría de la gente desconoce la Biblia, y cuando le citas la Biblia misma, prefieren seguir sus propias ideas que la palabra de Dios, ¿verdad? Es algo terrible. La Biblia lo dice. Así es. Somos cristianos, Así sean es. católicos, sean Así es, Pero la correcto. Biblia es lo mismo, nomás que Correcto. ellos tienen siete Exactamente, leyes más, exactamente. porque creen en los santos. Así ¿no? es. Muy bien, muy bien. Entonces, nos damos cuenta que hay enseñanzas en esos libros que contradicen a los libros canónicos. Por último, otro dato interesante es que al menos uno de esos libros, hermanos, Segunda de Macabeos, admite que lo que él escribió no fue inspirado por Dios. ¿Ok? Dice así el libro de Macabeos, ¿no? Al final. Dice, bueno, aquí termina mi historia, y después dice: si está bien dicha, dice, si lo que dije está bien, esto es lo que yo mismo he deseado. Pero si lo dije de una manera incorrecta y mediocre, bueno, hice lo que pude. Dice allá en 2 de Macabeos 15:38. Imagínense, el mismo autor admite que lo que escribió no es inspirado por Dios, porque Dios no va a inspirar un libro mediocre, ¿verdad? Un libro que contenga errores. De esa manera que escuche las palabras. Exacto. El mismo contenido del libro evidencia que no es de Dios, ¿verdad? Es decir, que no fue inspirado por Dios. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, debemos decir lo siguiente, porque la confesión no termina allí.
La confesión continúa diciendo así. Vean cómo dice, después que cita los libros apócrifos, dice: la iglesia puede leer todos estos libros y aprender de ellos siempre y cuando estén de acuerdo con los libros canónicos. Lo que dice la Confesión Belga es interesante, ¿verdad? Recuerden, cada una de nuestras confesiones tiene un contexto histórico específico. En el tiempo en que fue escrita la Confesión Belga, la Iglesia Reformada sabía que los libros apócrifos no eran canónicos. Pero cuando la Reforma surge en el siglo XVI, la única Biblia que se leía era la Biblia que contenía los libros canónicos y los libros apócrifos. Pero los cristianos sabían que los apócrifos no eran canónicos. Por eso, Guido de Brest, que escribe la confesión, dice que la iglesia puede leer todos estos libros y aprender de ellos siempre y cuando estén de acuerdo con los libros canónicos. Eso es interesante porque, aunque no son canónicos ni inspirados por Dios, aunque contienen errores, aunque contienen contradicciones, no todo es incorrecto. Hay cosas históricas también que son correctas, ¿verdad? Que no son contradicciones o equivocaciones. Y entonces los podemos leer como podemos leer cualquier otro libro humano, pero siempre tomando en cuenta que podemos aprender de ellos en la medida en que están de acuerdo con los libros canónicos. En el momento en que detectas que algo no está de acuerdo con los libros inspirados por Dios, dices, bueno, esto no lo acepto, lo rechazo, porque los libros canónicos son nuestra norma, son nuestro estándar. Algunos se sienten incómodos que la confesión belga diga la iglesia, ¿verdad? Si uno lee la confesión de fe de Westminster, otra confesión reformada presbiteriana posterior, la confesión de fe de Westminster de hecho dice, ¿verdad?, que estos libros no son inspirados y es mucho más clara y simplemente se deben leer como cualquier otro libro humano. ¿Ok? Pero Guido de Brest lo dice así: la iglesia puede leer todos estos libros. Pero claro, ellos entendían que estos libros no eran canónicos, pero hay como ese sesgo, ¿verdad? Como esa pequeña inclinación a que entonces, ok, lo podemos leer como parte de la palabra de Dios. Y entonces durante el tiempo de la Reforma hubo ese debate también de que no deberían agregarse a los libros canónicos, pero muchas iglesias reformadas los mantenían todavía hasta que eventualmente dijeron no se deben agregar a los libros canónicos simplemente porque no son inspirados por Dios. Uno de los argumentos por los cuales se mantenían dentro del canon, agregados, ¿verdad?, diferenciados, pero ahí incluidos, era porque decían, el Señor Jesucristo usó la Septuaginta, el Antiguo Testamento griego, y esa Septuaginta tenía añadidos los libros apócrifos. Pero como ya vimos, el Señor Jesucristo los conocía, los leía, claro que sí, pero Él nunca citó un libro apócrifo, porque sabía que no era libro canónico, libros inspirados, hasta que finalmente la Iglesia Reformada dice, no debemos incluirlos más dentro del canon cristiano, dentro de la palabra de Dios. Son solamente 66 libros y es ahí donde deben quedarse y no deben añadirse ninguno más. ¿Ok? Otra vez, ¿por qué estaban allá los libros? No se sabe exactamente, pero en ese tiempo en que se escribió, se tradujo y se elaboró la Septuaginta, fue un tiempo de mucha confusión dentro del pueblo judío, ¿okay? No había voz profética de Dios y surgieron un montón de literatura que era contraria a la palabra de Dios,
había mucha superstición, los judíos, muchos de ellos se habían vuelto idólatras también y estaban siguiendo ideas fantasiosas que no estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces fueron incluidos. ¿Ok? Muy bien. Entonces Guido de Brentz dice, la iglesia puede leer todos estos libros y aprender de ellos siempre y cuando estén de acuerdo con los libros canónicos. Por un lado, en lo personal me siento incómodo, ¿verdad? Que la confesión diga esto, pero por otro lado también es sabio lo que dice aquí, porque nosotros como cristianos que creemos en la Biblia como la palabra de Dios, no decimos que solamente debemos leer la Biblia. Debemos leer en primer lugar y de manera central durante toda nuestra vida la Biblia. Pero eso no quiere decir que no podamos leer buenos libros sobre ingeniería, sobre medicina, sobre ciencia, sobre música, sobre teología. Podemos leer cualquier otro libro, pero si estamos alimentados por la palabra de Dios, ella es nuestra norma, ella es nuestra autoridad. Entonces, cuando tú lees un libro humano que va en contra de la palabra de Dios, dice, bueno, esto no es correcto. Yo soy cristiano y la palabra de Dios me dice que esto no es correcto. Por ejemplo, en los manuales de biología, ahora, ustedes saben el gran debate que hay acerca de la ideología de género, ¿no? Hombres que quieren ser mujeres, mujeres que quieren ser hombres, y entonces los libros modernos de biología, financiados por gente muy poderosa y por organizaciones que no son cristianas y que ya no creen en la palabra de Dios, empiezan a enseñar en sus libros que ya no hay solo hombre y mujer, sino hay un montón de géneros, ¿no? Hay un montón de orientaciones sexuales, y está bien, no está mal, y entonces nosotros decimos, no, la Biblia solamente habla de que Dios creó al hombre y a la mujer. Si lees un libro sobre matrimonio que te dice, es bueno tener muchas mujeres, o una mujer es bueno que tenga muchos maridos, dice, no, porque la palabra de Dios nos dice que el matrimonio delante de Dios es solamente entre un hombre y una mujer. Pero entonces no somos en ese sentido gente cerrada a la investigación, al estudio, a las ciencias. No, decimos, la Biblia es nuestra norma, ella es la única palabra de Dios, y con base en ella vamos a evaluar todo lo demás que podamos leer. Entonces podemos leer otros libros, pero siempre comparándolos con la palabra de Dios, y eso incluye libros de teología también. Sí, hermanas. Una pregunta. ¿Se podría decir que los que escribieron los libros apócrifos podrían ser o no ser cristianos también? Correcto, hermano. Sí, claro. Hay otra vez, por eso se les llama así, apócrifos, ocultos, secretos, porque no se sabe a ciencia cierta su origen, ¿verdad? Su contexto, de modo que hay tantas cosas fantasiosas e incorrectas que tú dices, Porque los que sí aceptamos como canónicos, su fuente es de un cristiano. Correcto, así es. La Biblia, la iglesia, el pueblo judío siempre los aceptó como tales, y la iglesia cristiana nunca puso objeciones, ¿verdad? El grueso de la iglesia cristiana los ha recibido siempre como canónicos. ¿Ok? Bueno, para terminar, Guido de Brentz dice, la iglesia puede leer todos estos libros y aprender de ellos siempre y cuando estén de acuerdo con los libros canónicos, esa es la condición. Pero están lejos de tener tal poder y eficacia para que con su testimonio podamos confirmar algún punto de fe o de la religión cristiana. Así es. No vamos a acudir a los libros apócrifos para decir esto es lo que debemos creer. No, acudimos a los libros canónicos, a los 66 libros de la Biblia. ¿Ok? No basamos nuestra doctrina en esos libros.
Y fíjense, hermanos, que esto de los libros canónicos tiene su paralelo con el evangelicalismo de hoy, en que hay muchísima gente que se llama cristiana, pero que rechazan la palabra de Dios bajo el pretexto de que Dios les ha revelado algo nuevo. Y entonces dicen, no, pues Dios me reveló esto, entonces por eso lo hago. Ese tipo de personas no ha entendido, ¿verdad?, que la palabra canónica, inspirada y autoritativa de Dios está solamente en la Biblia. ¿Ok? Está solamente en la Biblia. Entonces no tiene ningún otro libro que no sea la Biblia, tiene poder o eficacia para que entonces podamos crear una doctrina o confirmar algún punto de fe o de la religión cristiana. Como dice el profeta Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablaran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Siempre a la ley. Si no hablamos conforme a la ley, entonces vivimos en la oscuridad, ¿verdad? Vivimos en las tinieblas. Y por eso es que hay tanta gente hoy que viven en tinieblas. Por ejemplo, con nuestros amigos católicos romanos, yo platico con ellos, con los que puedo platicar, soy amigo de ellos, y siempre que puedo quiero mostrarles lo que enseña el Evangelio. Pero por ejemplo, ustedes lo han visto, todos lo hemos visto, porque todos en mayor o menor medida provenimos del mundo católico, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay una peregrinación, ¿no? Cuando hay una peregrinación. Por ejemplo, ahora que estuvimos en Bolivia, fuimos a ver una estatua enorme que se llama el Cristo de la Concordia. Y está en un cerro, ¿no? Y Bolivia también es un pueblo católico romano, bastante supersticioso. Y hay gente que luego hacen lo que les llaman procesiones, ¿no? O peregrinaciones. Y no solamente en Bolivia, aquí en Estados Unidos, pero especialmente en México, en Latinoamérica, hay santuarios, ¿verdad? Hay imágenes a donde la gente va no caminando, sino de rodillas, y se van desangrando y se golpean. Y uno dice, pero ¿dónde la Biblia enseña todo esto? ¿Dónde la Biblia nos enseña que tengo que hacer toda esta situación, ¿no? Tan sangrienta, de lastimarme y de ir de rodillas y casi arrastrándome hasta llegar a una imagen y orarle a la imagen y besarle a la imagen? ¿No queremos nosotros que esas personas conozcan la verdad? Conozcan el Evangelio, que les digamos, hay uno que ya derramó su sangre para perdonar tus pecados. No tienes por qué derramar tú tu sangre. Cristo derramó su sangre. ¿Ok? Finalmente, dice la confesión de fe, los libros apócrifos mucho menos deben usarse para restarle autoridad a los otros libros sagrados. Correcto. No debemos nosotros utilizar los libros apócrifos para entonces decir lo que dicen los libros canónicos no es verdad. No, eso no es correcto. No lo debemos hacer. La verdad, la norma, los libros que tienen autoridad están en los libros sagrados y canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento, solamente. ¿Ok? Preguntas, hermanos, comentarios hasta ahora. Hermano, Sí. lo de libros apócrifos es ¿de qué año? O sea, antes, ¿cómo se les llamaba? Por ejemplo, cuando fueron, desde que estaban en la quinta, se llamaron apócrifos. Sí, la Biblia, la Iglesia Católica, cuando oficialmente, ¿verdad?, y de manera definitiva, en el Concilio de Trento, más o menos en el siglo XVI también, porque fue como una reacción, ¿verdad?, a la Reforma, ellos establecen que estos libros son libros canónicos.
¿Ok? Y ellos no les llaman libros apócrifos, les llaman libros deuterocanónicos. ¿Ok? La palabra deuterocanónicos significa libros canónicos añadidos posteriormente, como si fueran un segundo canon, que agregados al canon. No les llaman libros. O sea, tienen esa distinción. Exacto, ellos le llaman libros deuterocanónicos, como del segundo canon, por así decirlo, ¿no? Agregados al canon del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero históricamente estos libros se llamaban así, libros apócrifos, en el sentido de que se desconocía su origen, se desconocía su autor. ¿Ok? Entonces el término apócrifo es antes que deuterocanónico. Sí, claro, es el origen, ¿verdad? El término original, por así decirlo, primero que identifica a esos libros. Y no solamente estos libros, en realidad el término apócrifo se aplica a todo libro que no se conozca con certeza su origen, su autor. Su origen es incierto. ¿Ok? Hay muchísima literatura en el periodo entre los dos testamentos que caen dentro de esta categoría. ¿Ok? Había muchos libros también que se les llamaba pseudoepígrafos, porque la palabra pseudo significa falso y grafo significa escrito, es decir, eran libros que usaban el nombre de un autor famoso como Isaías, Jeremías, y le llamaban así. El libro segundo de Isaías, por ejemplo, para darle autoridad, pero en realidad estaban usando un nombre falso, no era el nombre del verdadero autor, era pseudo, correcto. Muy bien. Preguntas, hermanos, comentarios. Interesante, ¿verdad? Este artículo 6 de la Confesión belga. Otra vez es importante que nosotros leamos los apócrifos con el fin de poder platicar y dialogar con nuestros hermanos romanos, nuestros amigos romanos más bien, poder platicar con ellos y mostrarles, ¿verdad?, por qué no creemos en esto. Por otro lado, el artículo 6 nos recuerda la importancia de leer la palabra de Dios, siempre de leer la palabra de Dios, especialmente en una época en que los cristianos que se llaman cristianos no leen su Biblia y no saben lo que creen y son fácilmente engañados por cualquier viento de doctrina, como dice la palabra. ¿Ok? ¿No quieres ser engañado, hermano? Lee la palabra. Te liberará de idolatrías, de supersticiones y podrás vivir una vida sana, íntegra, libre, ¿verdad? Que sea de bendición para los que te rodean. Amén. Vamos a terminar con una oración y también con la declaración. Oremos. Padre, muchas gracias te damos, porque por tu gracia nos has iluminado para recibir tu palabra como palabra inspirada, autoritativa, canónica, sagrada, la cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos, Señor, para que, como dice el salmista, amemos tu ley, porque por naturaleza no la amamos, pero ayúdanos para amarla más y más, para leerla, para estudiarla y para llevarla a la práctica. Bendice a tu iglesia, Señor, y líbranos de cualquier libro que no sea tu palabra, para que no seamos engañados por ningún viento de doctrina. Danos el descanso que necesitamos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hemos terminado, hermanos amados. Que el Señor les bendiga. Y el viernes nos vemos aquí para el estudio de Apocalipsis. Y recuerden, oremos por nuestra hermana Socorro.